Entonces, para esto voy a correr primero el champ, ¿ya? Voy a ejecutar entonces Apache y MySQL. Una vez que estén los dos corriendo, voy a ejecutar el Workbench. Yo voy a trabajar con MySQL. Recuerden que estamos trabajando con MySQL para esta unidad, ¿ya? Y también para la siguiente. Voy a crear entonces una conexión. Lo voy a hacer desde aquí. Entonces, conexión, le voy a llamar champ, que es a donde me estoy conectando, y dejamos el resto de los puertos tal cual, el resto de los elementos. La IP es el 127.0.0.1, que es localhost, el puerto es el 3306 y tiene que coincidir con ese puerto que está ahí. Es el puerto por defecto de MySQL en todo caso. El usuario es root y lo vamos a dejar sin clave, ¿ya? Voy a hacer un test connection, le digo continuar, y me dice que la conexión ha sido exitosa. Entonces le doy OK, OK, y ahí está creada la conexión. Ahora al hacerle clic, esto se conecta. Ya, ahora estoy conectado entonces a la base de datos. Si yo lo miro desde acá, voy a abrir entonces el localhost. Tengo un poquito grande esto. Voy a ir al phpMyAdmin. Me voy a dar cuenta aquí del listado de tablas que tengo. Ahí están las tablas que tengo. Ya, o sea, perdón, las bases de datos. Y lo primero que voy a hacer entonces para poder trabajar y crear una tabla es crear una base de datos. Para crear una base de datos, la sentencia es la siguiente. Decimos create database y luego el nombre, ¿ya? Ejemplo BD, lo voy a llamar. Ahora, para poder ejecutarlo, cuando solo tengo una línea o cuando quiero ejecutar todo el código que hay aquí, simplemente ejecuto el rayito. Pero si yo quiero ejecutar, si tengo varias líneas y quiero ejecutar solo una de ellas, entonces yo selecciono, ¿ya? Y luego presiono el rayito. Entonces eso me dice crear la base de datos ejemplo BD, aquí está el código, y me dice una fila afectada. Cuando me dice una fila afectada, significa que eso está correcto y que se ejecutó. Entonces vamos a recargar ahora, y aquí está creada la base de datos, ejemplo BD. Si nos fijamos, ahora no tiene nada, ¿ya? No hay nada dentro de ejemplo BD porque solamente creamos la base de datos. Y la base de datos en sí es como un contenedor, es un contenedor de las tablas. Entonces ahora voy a crear una tabla. Entonces, supongamos que voy a crear la tabla persona. Entonces yo digo create table persona, voy a abrir paréntesis, punto y coma. Y dentro de los paréntesis yo voy a colocar el código. Entonces voy a decir root varchar. Varchar es equivalente a un string. Y le tengo que dar el largo de caracteres, es decir, cuántos caracteres puede aguantar. En este caso va a ser 12. ¿Ya? Si quiero agregar otro campo, tengo que agregar una coma. Voy a decir entonces nombre, varchar. Los varchar, o sea, los strings, siempre tienen que llevar el paréntesis y tienen que llevar el largo de caracteres. Coma, apellido, varchar, vamos a decir 20, y vamos a agregar, por ejemplo, un numérico. Entonces vamos a decir edad y vamos a decir int. ¿Ya? Ahora, ¿qué necesito agregar? Yo necesito indicar cuál es la llave primaria. La llave primaria, en este caso, es más fácil indicarla siempre donde está el campo, porque una cosa es decir esto, por ejemplo, se puede decir primary key root, eso es una forma de hacerlo, es como la forma más formal, por decirlo de alguna manera, pero generalmente nosotros lo hacemos así, primary key, ¿ya? Entonces me ahorro una línea de código, ¿ya? La última línea antes del paréntesis no debe llevar coma, entonces yo borro la coma y se desaparece el error. Fíjense que quiero probar si se puede ejecutar o no se puede ejecutar esto, o sea, si corre o no corre eso, si está bien escrito mi código, ¿ya? Si yo aprieto el rayito, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar esa línea de código y toda esta línea de código, ¿ya? Esto yo lo escribo en hartos espacios, pero en realidad es solo una línea, ¿ya? Solamente que está separado para que sea más fácil para mí leerlo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un error, porque ya no se puede crear una base de datos llamada ejemplo BD porque ya existe una. Entonces, ¿cómo le digo al sistema que quiero solamente ejecutar esa parte? Lo selecciono. Selecciono eso y le digo ejecutar, ¿ya? Y me dice entonces que hay una base, que hay un error
me dice error, no se ha seleccionado base de datos. Eso es porque después de crear una base de datos, o en realidad antes de empezar a hacer ejecuciones con tablas, yo tengo que indicar sobre qué base de datos voy a operar. Y para eso yo digo así, use ejemplo BD. Entonces aquí le estoy diciendo que quiero usar esa base de datos. La ejecuto, ahí cambió, entonces ahora va a ocupar esa base de datos, vamos a ejecutar, y ahora sí obtengo el ticket verde, por lo tanto esto está funcionando correctamente. Si lo vamos a ver acá, vamos a recargar, en ejemplo BD ahora tengo una tabla llamada persona, ¿ya? Y persona, entonces, si la vemos en estructura, fíjense cómo ahí tiene el root, la llave primaria, nombre, apellido, edad, y ahí está el int, ¿ya? Ahí está con los largos especificados, 12, 20, 20, y ese que es por defecto, cuando uno coloca un int, automáticamente se coloca eso que está ahí, ¿ya? Entonces no es necesario colocar eso. Ahora, vamos a crear algo un poquito más avanzado, por así decirlo. Vamos a crear una tabla que tenga una llave foránea. Entonces voy a decir create table trabajador. Nuevamente, yo digo entonces, supongamos que voy a colocar fecha de contrato, ¿ya? La fecha de contrato puede ser un date o puede ser un date time. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el date es solo la fecha, es decir, día, mes, año, y el date time es la fecha y la hora, ¿ya? Ahora, cuando trabajamos en base de datos, las fechas tienen un formato específico. Las fechas siempre se agregan en formato internacional. Formato internacional es así. Es decir, el año, guión, el mes, guión, el día. Ese es el formato internacional. Cada vez que nosotros queramos enviar una fecha a la base de datos, tenemos que enviarla en ese formato. De lo contrario, va a estar incorrecto, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque generalmente uno utiliza los calendarios, ¿ya? Los calendarios que entregan los lenguajes y esos me entregan muchas veces el la fecha en formato común y corriente, es decir, me entregan así, por ejemplo, 12/2020. Entonces me entregan el día, el mes, el año, o al revés, en formato gringo, que sería 12, no, perdón, no, aquí está en formato gringo. El formato gringo es el mes primero, sí, 12/31/2020. ¿Ya? El formato gringo es primero el mes, luego el día y luego el año, ¿ya? Pero las bases de datos siempre tienen que ir en ese formato internacional. Entonces voy a tener la fecha de contrato, ¿ya? Además voy a tener un ID trabajador, ¿ya? Que va a ser un int, y le vamos a decir que es primary key, y vamos a agregar, por ejemplo, puesto, que va a ser un varchar. Le vamos a dar de largo 40. Y para agregar un campo que sea llave foránea, primero tengo que crear el campo, tengo que definirlo. Entonces voy a decir root persona. Aquí viene un detalle. Para que pueda ser ese campo llave foránea, tiene que coincidir exactamente con este campo de acá. No el nombre, sino que el tipo de dato. Por lo tanto, esto tiene que ser un varchar de largo 12. Si yo le coloco de largo 13, ya no funciona. Si coloco de largo 11, no funciona. Ya tiene que ser varchar 12. Si yo le coloco que en vez de varchar sea int, no va a funcionar, no me va a tomar la llave foránea. Para que un campo se pueda convertir en llave foránea, tienen que tener exactamente el mismo tipo de dato que en la tabla en la cual es llave primaria, ¿ya? Y a esto, entonces yo le puedo decir, por ejemplo, foreign key, ¿sí? O puedo crearlo con el formato más estructurado, ya que me permite a mí indicar varios elementos. Entonces yo creo primero el campo y después la especifico como una llave foránea. Entonces ahora yo puedo decir constraint, ya estoy dando la restricción, FK, trabajador, persona. ¿Por qué lo coloco así? Estoy diciendo que es una llave, esta restricción es una llave foránea.
que además es la llave foránea entre trabajador y persona. De esa manera no va a ser imposible que hayan dos restricciones con el mismo nombre, ¿ya? Porque obviamente no van a haber dos llaves foráneas entre estos. Aunque de repente se puede, pero es muy raro, ¿ya? Entonces decimos restricción de llave foránea, perdón, restricción, el nombre. Ahora entonces yo digo foreign key, ¿ya? Y voy a indicar cuál es el campo que es llave foránea, que es el root persona. Pero no basta con eso, yo tengo que indicar además cuál es la referencia de ese campo. Entonces yo digo references, persona, root, ¿ya? Fíjense lo que estoy haciendo. Creo primero la llave primaria de la tabla, que es el ID de trabajador, que va a ser un entero y va a ser llave primaria. Luego creo la fecha de contrato, que va a tener un date. Luego creo un puesto, que va a ser varchar de la Co40, y luego creo el root persona con varchar 12. Este campo que está aquí, yo lo quiero definir como llave foránea. El solo hecho de definirlo así no lo crea como llave foránea. Para que sea realmente una llave foránea, tiene que estar definido de esta manera. Tiene que tener entonces la restricción, el foreign key y la referencia, ¿ya? Algunas veces o algunas personas eliminan esto, ¿ya? Lo dejan así. También funciona, no hay problema, ¿ya? Pero a mí me gusta tener ahí todas las restricciones con nombre. Después de la restricción y su nombre, yo digo foreign key, es decir, digo que la llave foránea, y entre paréntesis indico cuál campo de esta tabla es el que yo quiero convertir en una llave foránea. ¿Ya? En este caso, el root persona. Tiene que tener exactamente el mismo nombre. Y luego, este campo, yo tengo que indicarle al sistema de dónde yo quiero que sea llave foránea, es decir, con qué campo va a estar relacionado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace una llave foránea finalmente? Una llave foránea hace el siguiente proceso. Si yo tengo dos tablas, tengo una tabla persona y una tabla trabajador, supongamos que en persona tengo el root 1, 2, 3, 1, 2, 4, y luego yo quiero guardar un trabajador, y en trabajador yo digo ID1, fecha de contrato, no sé, 8 del 6 2020, puesto bodeguero, y digo root de persona 125, eso va a arrojar un error. ¿Cuál es la función de la llave foránea? La llave foránea lo que hace es que antes de que yo pueda registrar este campo en la base de datos, él toma el valor que yo quiero guardar como llave foránea y se va a esta tabla a través de esa referencia. Dice, este campo es referencia de la tabla persona y del campo root, y valida que ese root esté registrado en la tabla persona. O sea, si yo intento registrar aquí una persona con un root 125 y en tabla persona solo está el 123 y el 124, me va a decir error de referencia de llave foránea. No se puede registrar porque no existe la llave 125 dentro de persona. Eso quiere decir que yo primero tengo que guardar en esta tabla una persona con root 125 para luego guardar en trabajador el trabajador con root 125. ¿Ya? Siempre tiene que ser así. Primero las tablas que no tienen llave foránea y luego las tablas que sí tienen llave foránea. ¿Ya? Ese es un detalle importante. Entonces, ahora que eso está definido, lo vamos a ejecutar. Vamos a ver si está funcionando. Ya, ahí está funcionando correctamente. Entonces, si yo reviso, vamos a mirar acá, vamos a actualizar, y ahora entonces tengo dos tablas, persona y trabajador. Si me voy a trabajador y voy a ver la estructura, me fijo que tiene un ID trabajador, una fecha de contrato, un puesto y un root persona. ¿Ya? Y el root persona entonces está definido como un index porque está aquí está creada la llave foránea. Fíjense que ahí está el nombre de la restricción, ahí está la columna que es llave foránea, y desde dónde estoy llamando a esa llave foránea, desde dónde estoy haciendo la referencia, desde la base de datos ejemplo BD, desde la tabla persona y la columna root, ¿ya? Entonces está funcionando correctamente. Ahora, si por alguna razón yo me equivoqué, por ejemplo, y esta es la función de poder dejar el código aquí, ¿ya? Yo puedo alterar la tabla o puedo hacer la de nuevo y puedo corregir el código, ¿ya? Alterar la tabla significa que yo modifico la tabla tal cual está, pero la otra forma es eliminarla y volver a ejecutarla, ¿ya? En general, cuando son cambios mínimos, en realidad cuando son cambios grandes, es más fácil hacer la tabla de nuevo,
ya, si es que no tiene datos. Si la tabla ya tiene datos y no puedo eliminar esos datos, entonces ahí sí entro a alterar la tabla. Pero si me da lo mismo, es más fácil eliminar la tabla y ejecutarla de nuevo. ¿Por qué? Porque para eliminar una tabla, yo hago esto. Digo drop table y digo el nombre de la tabla. Entonces digo trabajador. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar eso. Ahí se ejecutó sin problemas. Quiere decir que si yo actualizo, ya no existe la tabla trabajador. ¿Por qué la eliminé? Porque me faltó un detalle. Esto que está aquí, este ID trabajador, yo quiero que sea un auto-incremento, ¿ya? Es decir, que aumente automáticamente. Es decir, cada vez que yo envíe un registro, aumenta. 1, 2, 3, 4, pero sí que yo tenga que indicarlo, lo hace solo, ¿ya? Para eso entonces yo digo auto-increment. Vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a ejecutar solo eso. Ahí se crea la tabla. Vamos a revisar acá. Ejecutamos y ahora entonces voy a trabajador, veo la estructura y fíjense cómo ID trabajador ahora tiene llave primaria, es de int y además es auto increment. ¿Ya? ¿Cuál es la función del auto increment? Que si yo voy a insertar unos datos, yo no necesito ingresar ese valor. Yo digo fecha de contrato, por ejemplo, la fecha de hoy, puesto en timestamp. En el puesto voy a colocar, por ejemplo, bodeguero, ¿ya? Y el root de persona, no lo puedo ingresar porque no tengo persona. Buen detalle. Entonces, primero, aquí vamos a insertar una persona. Root 123, Pérez, edad 25, 26 le vamos a colocar. Ya, le coloco ir. Eso se inserta. Entonces, si yo veo en buscar, ahí está insertado. Y ahora voy al trabajador, vamos a insertar un trabajador. El ID de trabajador, entonces, lo vamos a dejar tal cual porque es auto-increment. La fecha de contrato, vamos a ver si me funciona el timestamp, bodeguero, y el root de la persona, fíjense cómo no me permite escribirlo, sino que automáticamente él va a buscar cuál es el root que tengo que ingresar. Esto es porque lo estoy haciendo así, obviamente. Cuando uno lo hace en código, esta parte de aquí no existe. ¿Ya? Veamos si funciona. Ya, ya, porque no le di el formato de la fecha. Entonces, en la fecha, vamos a colocar 2020. Puedo seleccionar de aquí la fecha de hoy. Fíjense el formato de la fecha. Bodeguero, 1, 2, 3. Ahí, fíjense que yo no ingresé el ID trabajador y aún así, ahí está, miren. Bueno, el primero quedó malo porque no le ingresé la fecha de contrato, pero fíjense cómo automáticamente hizo el 1 y el 2, ¿ya? Y si yo inserto uno nuevo, ¿ya? Voy a ingresar aquí entonces en la fecha, voy a escribir acá, voy a seleccionar eso, ir, y luego voy acá, automáticamente crea el 3, ¿ya? Pero esto es solamente para los datos que son auto-incremento, o sea, para aquellos valores que yo quiero que vayan aumentando de a 1. No lo puedo hacer con los roots, porque los roots son todos distintos, ¿ya? No voy a tener una persona con root 1 y otra persona con root 2 y otra persona con root 3, sino que tienen que tener su root como está estructurado en el registro civil, ¿ya? Y con eso entonces ya podemos ir creando todas las tablas que yo necesito. Para poder crear tablas, primero, siempre las tablas que no llevan llave foránea. No puedo crear esta tabla, por ejemplo, que lleva una llave foránea, si es que no he creado esta tabla primero, porque tengo que darle la referencia, tengo que decirle que la referencia de esto es de persona, root, entonces tiene que estar persona con su campo root, ¿ya? Una vez que yo cree las tablas que no tienen referencia, entonces ahora sí creo las que tienen referencia, ¿ya? O sea, primero las sin llave foránea y luego las con llave foránea. Entonces, ahora todos los que ya tienen listos sus tres modelos pueden empezar a trabajar en el script de la base de datos, ¿ya? En el script de la base de datos y deberían, recuerden, también estar trabajando ya en las interfaces de, de Java. Recuerden que tienen que haber varias interfaces que están definidas en un Word y de ese Word tienen que sacar toda esa interfase y crearlas, ¿ya? Pero una de ellas tiene que funcionar, es decir, si yo digo, por ejemplo, la de idioma, yo voy a elegir la de idioma y la de idioma no solamente tiene que estar diseñada en Java, en el Java, no en Balsamic ni mucho menos, sino que tiene que estar hecha en Java. Y además de estar hecha en Java, tiene que funcionar. Es decir, yo puedo ingresar datos y me registro un idioma, yo puedo buscar un idioma, puedo eliminar un idioma y puedo modificar un idioma. ¿Ya? Con esto entonces ya tenemos para poder trabajar
creando las tablas, ¿ya? Con esto ya podríamos crear todo el diagrama. O sea, toman su diagrama, ¿ya? Lo abren en una imagen, por ejemplo, y van creando una a una todas las tablas que tienen. Y una vez que eso está listo, empiezan a trabajar entonces la parte de Java, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas con lo que es el código para crear tablas? Es bastante sencillo en realidad. Yo tengo una duda, profe. ¿Es Dígame. necesario usar el Workfresh? ¿El qué? ¿Que es necesario usar el Workfresh? ¿El Workbench? No, pero sí tiene que ser en Que, MySQL. ya que lo que pasa es que cuando instalo el champ me hace conflicto con un WAMP. Ah, pero si WAMP es lo mismo que Champ, así que da lo mismo. Utiliza el WAMP nomás. Y utiliza el Workbench con el WAMP. Ah, ya, se puede. Sí, son exactamente lo mismo. Son de otra empresa nomás, pero son exactamente lo mismo. Ah, ya, perfecto. Sí, lo que Ujú. pasa es que igual me conviene un poco más este porque es más ágil. Es el tema. Claro. Sí, sí, no hay problema. Ah, ya, perfecto. Gracias. No puedes usar un Oracle. Tiene que ser MySQL, por obligación. Profe, para definir un dato que no sea nulo, ¿cómo se escribe? Ah, not null. Si yo quiero, por ejemplo, que el varchar, que este puesto no sea nulo, yo le coloco not null. Así. Y eso fuerza al sistema a que cuando yo ingrese el dato, si no va el dato de puesto, ¿ya? Entonces automáticamente me rechaza el insert. Me dice, me va a obligar a escribirlo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? ¿Estamos bien? No, profe, Ya, nada, gracias. perfecto. Entonces los voy a dejar para que trabajen. MySQL. El otro es SQL Server. Uno es MySQL, el otro es SQL Server. ¿Ya? Así se llaman. El MySQL Server no existe. Es MySQL o SQL Server. ¿Ya? Nosotros usamos perdón, MySQL. Ya, chiquillos, entonces los voy a dejar para que trabajen